pedí algo y me mandó, más lo que busqué, no pude acercarme ni ahí a la derecha, ¿dónde está la Alex? Y bueno, sobre las intervenciones federales, acá me hizo un resumen, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué la hizo don Hipólito? Principalmente, bueno, eran intervenciones por decreto, ¿no es cierto? Y como no tenían mayoría en el Congreso, el radicalismo, están los conservadores, bueno, que hace, bueno, intervenciones por decreto y que pasen por el Senado. Entonces hizo aproximadamente 20 intervenciones, de las cuales por decreto fueron 15 más o menos. Yo diría que casi todas las provincias, y en 3 provincias las tuvo que repetir las intervenciones. Básicamente, bueno, el fundamento es porque las provincias estas donde estaban los conservadores seguían haciendo prácticas fraudulentas en los comicios provinciales y también se mezclaba ahí todo lo que es el sistema republicano, donde no se estaban respetando los 3 poderes, ¿no es cierto? Había todo como una cosa medio oscura. Traté de dilucidar ahí, era medio como oscuro, ¿no? Y bueno, como la Constitución permite las intervenciones federales para que se mantenga el orden, la paz social, ¿no es cierto? Y demás, bueno, estaban todas sus potestades, usted que es abogado, para poder realizarla, así que era una manera para recobrar ese equilibrio, ¿no es cierto? Y que el pueblo pueda expresar su voluntad, no sé, mediante los comicios, una vez que más o menos esté organizada la cuestión, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y bueno, y a pesar de que en muchas provincias, bueno, se llamaban elecciones y demás, ganaron eso lo rescaté, seguían ganando los conservadores de una manera, entre comillas, limpia, ¿sí? Con el control del Estado Nacional o de los interventores, que hizo un resumen de cuáles fueron los más importantes interventores, pero no me parece importante, ¿no? Y bueno, cada intervención, por ejemplo en Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Tucumán, Salta, etcétera, etcétera, había algunas particularidades, ¿no es cierto?, que hacían que el decreto que firmara don Hipólito tenga distintos fundamentos, distintos los considerandos, creo que son los distintos considerandos, que son los fundamentos de las razones de por qué se hace la intervención, ¿no? ¿Y qué más? Pero de acuerdo a lo que le dijiste o lo que leyeron, ¿tienen una muy básico crítica en relación a las intervenciones federales? Desde mi punto de vista, por la visión que lo estamos discutiendo con ella me lo va a retrucar ahora, así que prepárense. Desde mi punto de vista, por las causas que están fundamentadas acá, ¿sí?, que es una sola visión, ¿no? Es la visión del gobierno nacional, Irigoyen, me parecían bien fundamentadas, porque si no se estaban respetando voluntades populares, había desorden social, problemas con los partidos políticos y demás, intervenga el Estado Nacional, estaba bien. No me parece muy correcto que sea por decreto presidencial. Bueno, ahí es medio hay que distinguir dos cosas. Lo más simple posible, que no son abogados. Claro, no tenemos ese fundamento. La intervención federal, lo mismo que la declaración de un estado de sitio, son institutos de emergencia para garantizar la vigencia de un orden constitucional. Es decir, son institutos que excepcionalmente pueden ser utilizados. ¿Para qué?
para restablecer o para afianzar o garantizar el funcionamiento de un sistema político con bases republicanas. Fíjate vos que siendo un instituto de emergencia excepcional, extraordinario, Irigoyen lo utilizó en muchas oportunidades. 20 veces. En muchas oportunidades. ¿Qué les quería decir? Desde el punto de vista constitucional es un instituto de emergencia. Desde un punto de vista constitucional, si bien no estaba reglamentado, como pasó después de la última reforma en el año 94, en que obligatoriamente tiene que intervenir el Congreso para que esa declaración de intervención federal sea constitucional, las pautas de interpretación en el sentido que, como acabamos de decir, que es un instituto excepcional, justificaban la utilización del mismo con prudencia. Como no se lo utilizó, abrió no solamente críticas desde el punto de vista jurídico, sino también político, e inclusive va a ser para afuera uno de los instrumentos, una de las políticas seguidas por Irigoyen más criticadas, y también para adentro del partido, y va a ser uno de los puntos en los cuales se van a diferenciar los aliaristas o antipersonalistas de los irigoyenistas o personalistas. ¿Sí? Tomando eso del personalismo que bastante critican, podemos decir entonces que esto, la flexibilización de las intervenciones, digamos, produjo un debilitamiento tanto en el poder de Irigoyen como en como en el sistema democrático, porque en vez de afirmar y profundizar la democracia, no tenían ese resultado. Es verdad, yo creo que ninguna actitud o comportamiento fuera de la Constitución afianza el sistema. Ninguna. Ejerza quien lo ejerza. ¿Qué puedo decir que justificaba un poco, no más que justificar, Marcos, puede uno entender la postura de Irigoyen? ¿Se acuerdan que conversábamos la falta de gimnasia en el poder? El radicalismo, claro, había surgido desde la oposición, desde el llano, desde la revolución, desde la abstención, pero siempre había tenido una responsabilidad de llevar adelante la bandera de la crítica o de los cuestionamientos al régimen. Cuando llega el gobierno, cuando Irigoyen dice mi programa en la Constitución, en parte lo hace como una afirmación de voluntad política, pero también diciendo, bueno, vamos a ver cómo se va dando todo esto, porque naturalmente en este ingreso masivo de una clase media, una clase obrera a la gestión del gobierno, había mucha novedad y a veces improvisación. Yo creo que tiene que ver con eso. Entiendo que algunas intervenciones federales pudieron haber estado fundadas en razones políticas serias, por esto que les acabo de decir, veníamos de un sistema que era cerrado a la participación política democrática, era un sistema elitista y que cerraba las puertas a la elección plural y democrática como en cualquier otro estado. Pudo haber causas que justificaran algunas intervenciones, pero no todas. Entonces, ese es un aspecto que va a debilitar la figura de Irigoyen y que va a dividir, insisto, a los irigoyenistas de los aliaristas. ¿Por qué? Porque Alvear, quizás por otra formación, por su formación profesional, su cuna, era un legalista. Ojo que también Alvear intervino. Sí, pero Alvear mucho menos, y además Alvear tenía una visión absolutamente legal que utilizó la intervención federal fundamentalmente con un criterio excepcional, pero también con el mismo vicio que lo utilizó Irigoyen. Así como Irigoyen intentó o intervino en varias provincias, pienso yo, en algunos casos, para disolver el sistema electoral perverso, corrupto que venía arrastrando a la República Argentina desde hace mucho tiempo, el objetivo de Alvear fue mucho más chico, porque Alvear llega y emprende la gestión de gobierno fuertemente cuestionado por el ala irigoyenista.
Entonces, fíjate vos que los problemas de Alvear son internos. Él va a intervenir a aquellas provincias en donde los gobiernos respondían más que a los conservadores a los irigoyanos. Pero la utilización de la herramienta de la intervención federal, creo yo casi con certeza que cuando uno la utiliza a mansalva, deslegitima y perjudica al gobierno. Lo mismo que un estado de sitio. Son excepcionales, ¿sí? Excepcionales. Por eso digo que ya 20, cuando lo excepcional se transforma en una moneda corriente, en una forma de hacer política, creo que fue un cuestionamiento que es para analizarlo y pensarlo. Y dentro de todo, buscar dentro de esta posición de Irigoyen algunos paliativos, la falta de experiencia, y segundo, que porque llegar a la Unión Cívica Radical al gobierno no significaba que los vicios políticos, culturales, iban a desaparecer automáticamente. De hecho, luego de los dos gobiernos de Irigoyen, con el gobierno al medio de Alvear, la década infame retoma fácilmente las prácticas viciosas de la política argentina porque estaban latentes. O sea, generalmente los conservadores a lo largo de la historia argentina muy pocas veces han gobernado o han aplicado sus políticas ellos mismos. Siempre utilizan como títeres que aplican las políticas de ellos y ellos se mantienen en una postura entre las sombras, aprovechando los beneficios de esas políticas que impulsan a otros, pero que ellos dan letra y argumentan y sustentan. ¿Sí? Pero, insisto, el tema de la intervención federal tiene que ver como paliativo con la falta de una cultura constitucional en todo el país. Por el lado de los conservadores que pensaban que eran naturales herederos como se ve, vieran el celular de Dios, ustedes van a gobernar, son los más grandes, los más genios, y los otros son unos pobres tipos ignorantes, analfabetos, inmigrantes, pero cuando se poderes políticos, culturales y económicos estaban implicados en los grupos amigos del poder conservador. Los grandes grupos económicos respondían a los conservadores y empezaban a petardear al gobierno de Irigoyen. ¿Sí? Eso siempre se repite casi en la mayoría de los gobiernos que han llegado de una forma masiva en votos, digamos, porque yo lo veo desde Irigoyen y lo veo también un poco en la presidencia, por ejemplo, de la última de Perón y en la última de Alfonsín, también muchos que, como dice usted, actúan desde las sombras y ejercen el argumento y la letra para esas personas que quieren derrocar a la democracia y establecer ellos un gobierno que les favorezca, creo que ilusamente a sus intereses, que en realidad son intereses internacionales, porque ellos también responden a gente internacionales. Claro, cuando uno dice a los de acá, sí, pero los de acá son los de acá, pero responde realmente gente de afuera. Es que económicamente en aquel momento nuestro país funcionaba o formaba parte del Commonwealth inglés, es decir, formaba parte de un sistema prácticamente colonial, que va a explotar con el pacto Roca-Ruizman, sí, que era lícitamente entregar el manejo de la política agropecuaria al gobierno inglés. Y el gobierno inglés era deudor de la República Argentina como consecuencia de la guerra. O sea que, claro que sí que respondan intereses, pero lo importante es no hacer, obviamente que ya pasó mucho tiempo, pero tener una visión crítica en el sentido de cuáles fueron las consecuencias o los puntos débiles del gobierno de Irigoyen. No por ser radicales no tenemos que justificar lo que en algunos casos creo que yo fue un error con algunos paliativos y después en razón de los intereses yo creo que el radicalismo desde su origen ha tenido un defecto con esta visión legalista. Ha sido siempre el radicalismo un partido muy atado a las instituciones formales de la República, al Congreso,
a la división de poderes, a una justicia imparcial, y eso está bien, pero los partidos políticos o los gobiernos también se sustentan sobre los poderes de hecho. El radicalismo demoró mucho o le cuesta insertarse, por ejemplo, en la vida sindical, en la vida empresarial. Es decir, una cosa es que vos veas como adversarios a distintos sectores del poder y otra cosa es que no emprendas una estrategia para enfrentarlos con éxito, porque esos van a estar siempre gobernando. Y si vos te fijas, o si nos fijamos en el discurso y en la historia radical, ha sido el gran déficit nuestro. Puede ser entonces la gran diferencia que tenía Irigoyen con Alem. Alem era más de... No, es que Alem no tuvo la responsabilidad de gobernar por ahí. La vio más fácil, tuvo más fácil, pero yo creo que los gobiernos radicales, si uno analiza la situación de Irigoyen, la situación que pasó Ilian o Alfonsín, por citar algunos ejemplos, los grupos de poder enquistados, los grupos de hecho, de facto, no derrotaron. Entonces, no ha habido una respuesta a lo largo del tiempo, una estrategia para enfrentar esos poderes. Y ocupar esos espacios. Y a ocupar, bueno, a eso me refiero. ¿Qué hizo el peronismo? Filtró las organizaciones sindicales, filtró los sectores empresariales. Sí, estuvo en todos lados, pero también pidió, en su momento, tengo entendido, que siempre, a ver, nunca fue discriminativo en el sentido de si es radical o peronista, si eran radicales. Perón mismo muchas veces admitió ser, no fascinante el radicalismo, pero sí tener en cuenta gente que eran radicales, tenerlos en cuenta en de él. Claro, está bien. Lo que yo le quiero, no es el peronismo justamente el enemigo, para mí. No estoy diciendo eso. Lo que yo les quiero transmitir es que no trabajamos desde esos espacios. No hemos tenido respuestas, es más, yo creo que habría un retroceso en los distintos sectores que forman parte, si se quiere, de la constitución material o de la realidad política, más allá de la formal. Hemos tenido un retroceso en los sectores universitarios, hemos tenido, obviamente que la franja gana en algunos lugares, pero protagonismo, hemos perdido mucho protagonismo en la vida sindical. Antes el radicalismo, hace 2 o 3 décadas, tenía importancia. Es lo mismo en el sector empresarial. Hemos relegado posiciones en factores de poder, porque hay una concepción, creo yo, errónea, de cuestionar, pero si vos querés gobernar, tenés que tener sustento y tenés que tener respuesta ante esas presiones. ¿Sí? Pero fíjense, ahí, salvando las distancias, hay hechos que se reiteran. En Ile y en Alfonsín, las huelgas generales, los sectores económicos, lo que eran Ile los grandes laboratorios, en Alfonsín también fueron los sectores rurales, es decir, ¿cómo enfrentamos como partido esa situación? La Constitución, por ahí, o la democracia formal muchas veces no dio una respuesta o no alcanza. Y ahí es una ventaja que hemos dado y que no está resuelta. Los radicales no le encontramos la vuelta a eso. ¿Puedo hacer una pregunta fuera del tema del contexto esto? Toda esta decadencia de estos problemas que han suscitado es lo que usted está diciendo, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy no haya salido un proyecto, algo de los radicales para recuperar el terreno que se ha perdido. O sea, se ha perdido las bases, se han perdido las ideas, se ha perdido todo esto. Hoy esta realidad. Puede ser, estoy comparto con lo que decís. O sea, hoy se ve la realidad que las falencias que se hubo antes, hoy en día se están pagando igual, o sea, porque nadie salió a corregir, al contrario, se siguió tropezando con la misma piedra. Es que nos vamos a seguir tropezando con la misma piedra hasta que no detectemos, primero, que la política es un proceso de construcción que lleva tiempo. Ahí lo veo Marcos, también organización, ¿no? El concepto. Organización y construcción. ¿Sí? Entonces, si vos abandonas la construcción, me refiero en términos de proyecto, de propuesta, de dirigencia, de ideología, de debate, pensemos en el radicalismo en Córdoba, ¿realmente nos llama la atención lo que está ocurriendo ahora? No. Empezó hace mucho tiempo esto.
a lo mejor ustedes son más jóvenes, pero hace cuánto que no discutimos ahora la propuesta para la sociedad de Córdoba. Hemos armado una coalición, no hay proyecto. No hay propuesta, hay estadísticas, nada. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo no se discuten ideas en el partido? Por ahí me parece que Irigoyen es una enfermedad, porque Irigoyen efectivamente no creía en la línea institucional del poder. Esa famosa frase después de la convención del 2011, cuando dice el ensayo me venció, y la otra aún más drástica cuando dice no lo conozco. Es un problema que empieza con la delegación de Santa Fe cuando se producen las elecciones. Que de hecho ese mismo proceso, cuando la convención del 35 se levanta la abstención, es un problema, digamos, que el único sector electoral que le encuentra la vuelta es el santinismo. Porque el otro que sigue en la línea dura, que finalmente nunca logra acceder al Comité Nacional, foca. Puede tener la copia, es decir, le da un neocorreísmo, si quiere, por el estilo que tenía el viejo Sabatini, y después de lógica, digamos, de la renovación ideológica y política, pero que no logra hacer una estrategia conjuntamente con eso para acceder a espacios de poder concreto. Eso es la verdad. Y cuando comentábamos, decíamos que Irigoyen, ¿saben cómo lo tildaba Alvear? De legal. Eso es una definición, es decir, lo que es un abierto en cualquier. Ahí le decimos un legalista, vos, las decisiones que vos tomás políticamente son ajustadas a la Constitución. Y Irigoyen era un caudillo que, como todo caudillo, muchas veces condiciona las disposiciones legales a su decisión. Y la gran controversia, el primer cisma en el radicalismo se produce por esto, porque los irigoyenistas no entendían cómo Irigoyen elige el candidato a Alvear para sucederlo. Alvear estaba en París, estaba de diplomático, se enteró allá que era candidato a presidente y no hizo campaña, solamente mandó un par de telegramas, un reportaje al diario La Nación y le dijeron, allá sos presidente. Pero ganó por... Ganó, arrasó, ganó Irigoyen. Sí, pero por abuso. Ganó Irigoyen. Él ganó acá. Le dijo, ¿querés ser presidente? Bueno, ni siquiera fue como Sarmiento, que por lo menos le avisaron en Río de Janeiro que iba a ser presidente. Al día que estuvo en París, festejó el triunfo electoral en París y vino para hacerse cargo de la presidencia. Y cuando se hace cargo de la presidencia, bueno, las dudas que genera la decisión de Irigoyen era, ¿por qué lo elige Alvear? Hay varias preguntas que uno se puede hacer, porque Irigoyen había ya tenido varias reuniones en la casa ahí de Brasil, de la Casa de Brasil, y el candidato opuesto a la presidencia era Saguier, no era Alvear. Es decir, los radicales querían que fuera Saguier. Irigoyen se inclina por Alvear. Entonces empiezan las preguntas, ¿por qué? Por el carácter de Alvear, por la formación política de Alvear, porque Alvear provenía de una familia aristocrática que impediría supuestamente los coletazos que él había sufrido de los sectores conservadores. Nadie supo, porque Irigoyen tampoco daba explicaciones. Irigoyen tomaba decisiones y ni siquiera imponía. Tenía un estilo de sugerir, pero apenas sugirió el nombre de Alvear, yo creo que podría ser Alvear, la Convención Nacional legalizó, autorizó y la forma fue Alvear González y no se discutió más. Y ahí le avisaron, pero imagínense un candidato a presidente que no hace campaña y gana igual y arrasa. El triunfo no fue de Alvear, fue de Irigoyen. Entonces ahí está la primera gran diferencia, porque los irigoyenistas, los que estaban en los comités, los que estaban en el lodo, en el barrio buscando votos, no conocían a su candidato. Pero entonces, profe, ¿por qué nunca se postula como segunda presidencia? No, Irigoyen. Irigoyen llegó a ser 2 años nuevamente presidente. Sí, después de allá. Sí. Pero por eso, ¿por qué? Es como fue lo contradictorio. No había reelección. No había. El tema, más allá de las previsiones constitucionales, fue una decisión política, sí. Yo creo que una de las cosas que pudo haber llegado, podríamos decir, a convencer a las personas
cuando Irigoyen ayudó a Alvear, era porque yo lo que encontré de Irigoyen era que él era una persona como muy decidida, su forma de actuar parecía como que era la correcta, entonces eso pudo haber sido lo que a muchos convenció. Sí, lo que llama, esto lo entendemos todos como militantes. Imagínense que ponen un candidato que, por ejemplo, ahora, que no nos motiva. ¿Qué vamos a hacer? Nos motiva, bueno. Entonces, ¿cómo es esto? Pero había una decisión de una convención nacional y estaba en las antípodas. ¿Cuál fue la estrategia de Irigoyen? Todas las preguntas que acabo de formular me hago y otro haré. Buscar un sucesor. Como en un sistema, claro, en un sistema personalista como era él, las decisiones de un líder muchas veces son inexplicables porque tienen mucho de intuición. Tienen mucho de intuición. ¿Por qué apostó por Alvear y no por Saguier? ¿Por qué apostó por un tipo que estaba afuera y que estaba totalmente vinculado a la vida interna del partido? No, y aparte, algunos lo consideraron a Irigoyen como el iluminado, como el sabio, el hombre que tenía la verdad. Se entiende por el contexto social, por la época, es algo que decía Irigoyen, habría que acatarla, ¿es así? El tipo de como alguien iluminado, el que venía a iluminar, poner, qué sé yo, creo que se puede entender desde ese lugar, si no es difícil. La candidatura de Alvear, por ejemplo, la de ultra derechoso, ultra católico, ultra nacionalista, ultra que va a hablar, tiene que ver con una cuestión de pacificación interna. Porque si la candidatura se resolvía por el lado del organismo, vos tenés un acto de asociación inmediato. Y siempre el ataque del organismo, sobre todo después de 1905, que en el progreso se ve mejor, siempre los tipos delegaban los cargos electivos, se quedaban con el partido y de esa manera, digamos, lidiaban con los sectores católicos y conservadores. Y digo, de alguna manera a nivel nacional hace lo mismo que se venir haciendo. Que acá en Córdoba, lo que hace durante 15 años eso es Pío González. Pero fíjate, Marco, que con la candidatura de Saguier no hubiese tenido grandes diferencias con la de Alvear. Saguier nunca se había por lado. Sí, pero no hubiese habido grandes diferencias por pienso más allá de los perfiles de Alvear y Saguier. En el fondo son dos, no me quiero decir marionetas, o pensaba y digo que las podía manejar. Está claro que el triunfo y la gobernabilidad la aseguraba en aquel momento, como dice Marcos, el partido realmente existía y decidía mucho más que ahora, La cuestión es que llega Alvear al gobierno y de arranque, Irigoyen, bueno, genera mucha resistencia y el partido se fractura, se divide inclusive a nivel del Congreso entre el partido o el ala antipersonalista y el ala que respondía directamente a Irigoyen. Alvear comienza con un partido fracturado cuando la decisión había sido el propio Irigoyen. Ahora, Audino Bagni escribió un libro sobre Alvear, el pollo en referencia, creo, si no me equivoco, no por bien, que era el pollo de Irigoyen, y ahí cuenta de que Alvear recorrió el país, y aparte de que el que financiaba el país, el partido, el que tenía la guita, era Alvear. Sí, yo eso no lo tengo muy en claro. Yo diría que el que recorrió y el que garantizó el éxito electoral fue Irigoyen. En la campaña fue Irigoyen. Después, ¿qué? En el partido de Irigoyen. Sin duda. Y aparte, Alvear estaba afuera. No es que vino, se puso el hoguerón y empezó a laburar políticamente. Sí, de todos modos, Jorge, me parece que la fractura es visible antes. Si vos te acuerdas de Rivera y de Doctrina, es un texto que él le envía con dos copias, una a Horacio Danarte y la otra a Alberto, que el tipo de más de diferencia, y es por primera vez en muchos años, porque también Irigoyen expresa contenido doctrinario, que es muy raro ver. Y lo condiciona Alvear, cuando él dice, Irigoyen, ¿saben cómo lo trata Alvear? Mi discípulo. Y Alvear, ¿cómo lo trata Irigoyen? Como mi maestro.
O sea que hay una conexión. Entonces uno se explica, si hubo conexión, ¿por qué hubo tanta fractura en eso? Era una conexión entre ellos simbólica. Ellos habían acordado y sabían arriba lo que estaba produciendo, porque los comités se dividieron, se abrieron comités paralelos, personalistas y antipersonalistas. Fue una fractura terrible. Profe, ¿y eso surgió después cuando se descubre Alvear o ya había una... No, yo coincido con Marcos, naturalmente cuando Irigoyen, hay una regla de oro en cualquier gobierno que es la sucesión. Esa es la regla de oro en cualquier sistema, la está sufriendo Cristina. Tiene sucesores Cristina, al no tenerlo claramente, o al tenerlo a alguien que no le gusta, se producen las turbulencias en todo fin de ciclo. Bueno, Irigoyen eligió su sucesor y fue Alvear. Eligió a una persona que le debe haber visto algunas características que, pesando virtudes y defectos, hacían prevalecer las virtudes para conducir el país. Lo cierto es que cuando asume Alvear, de arranque ya está dividido el bloque, y de arranque también está dividido el partido. Sí, y además, cuando llega a Alvear, lo primero que hace no era, bueno, Irigoyen me llevó a la presidencia, vamos a tener una postura conciliadora. Nombra un gabinete en donde estaba repleto de conservadores. Entonces los radicales, imagínense cómo se sentía el radical de superficie, que llega a Alvear y nombra un gabinete, como él pensaba, de lujo, que en el fondo respondía a una concepción de la política distinta de Alvear. Alvear no creía en el sistema presidencial. Como había sido diplomático en Europa y estaba a favor de los sistemas parlamentarios, él pensaba que el presidente no podía tener poder, o no podía tener tanto poder, y que el poder podía, sin entrar en un sistema parlamentario, tener que estar diluido entre el gabinete. Y por eso nombró personalidades muy destacadas en cada una de las áreas. Melo, Gap, otros, que hicieron una gran gestión. El gobierno de Alvear lo metemos abajo de la alfombra por esta característica medio elitista, aristocrática y todo lo demás. Pero en términos de gestión pública, en términos de administración, fue un gobierno excelente. Del 22 al 28 el país no hubo conflictos obreros, se desarrolló la industria, es decir... Pero eso como herencia del gobierno de Irigoyen, más que nada, no por... No, yo creo que más que por herencia de Irigoyen, primero se aprovechó un contexto internacional favorable como consecuencia de que comienza a entrar la plata de la crisis de la guerra, de los países que habían sufrido la guerra mundial, y comienza a entrar dinero. Pero insisto, Alvear fue un gran presidente. Fue un gran presidente. Lo que pasa es que nosotros tenemos esta visión tremendista. Si elogiamos a Alvear, somos anti-irigoyenistas. Y no es así. Es más. No es así. ¿Quién lo reivindica a Alvear después de mucho tiempo? Alfonsín. Alfonsín. Si ustedes fijan en el libro, no lo trata despectivamente. Fue un gran presidente. Tuvo la virtud en aquel momento de rodearse muy bien. Aprovechó los coletazos de una buena economía, pero lo aprovechó porque estaba preparado. El país despegó. O sea que realmente eso también podríamos hacer en las distintas áreas en las cuales se destaca Alvear. El gobierno de Alvear en la gestión, por ejemplo, en el tema sindical, no hubo manifestaciones obreras en contra. En segundo lugar, el empleo creció el poder adquisitivo del salario y un montón de cosas. Y puede ser una de las más importantes que signó Mosconi en la creación de IPF y la IPF. Bueno, hubo varios bloques, eso yo creo que eso tendrían que hablarlo ustedes. Pero ¿cómo llega a Alvear? Intervención en la universidad. O sea, en el 23 creo que es que Alvear interviene en la universidad y hace como una vuelta atrás a todas las conquistas del sector 18. ¿En qué universidad? En Córdoba. Mirá, él tuvo algunas cuestiones en la universidad, pero también era reformista. El proceso de la reforma no lo detuvo nadie sino Perón.
Perón fue el primer presidente antirreformista que da una marcha atrás. Bueno, cuando llega, suprimen los concursos, intervienen las facultades, echan los profesores universitarios y establece por primera vez el contenido de los planes de estudio. Así como le hizo la gente, se acuerda de mi mamá ama Perón en la escuela primaria, pero en la universidad él fijaba los contenidos de los planes de estudio. Y en Derecho Público, así como entonces se estudiaba la vida de Perón, el aporte de Perón y todo lo demás. Pero, profesor, ¿él interviene ahí y por algo, por estar en contra de una reforma o por la gente que estaba en ese momento que estaba en contra de Perón? Porque no creía en el pensamiento libre, tenía una concepción fascista y pensaba que el sistema educativo tenía que contribuir a la consolidación de su ideal. Al estilo Mussolini, él tenía una concepción autocrática del poder. ¿Y la universidad qué significa? La universalidad del pensamiento, la discrepancia, las distintas ideas. Pero en ese aspecto yo creo que el principal antirreformista fue Perón. ¿Y de qué se van? Los peronistas todavía siguen diciendo que son reformistas porque establecieron la gratuidad de la educación universitaria. El único decreto. Todos los demás decretos fueron... Pero en el mismo decreto también se dice que para tener la afiliación única al... no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo de G, algo así. Bueno, solamente los peronistas nada más pone la ilegalidad de la fuga y un montón de cosas en el mismo decreto. También piensen que Perón, a los profesores que rechazaron llevar el luto por la muerte de Iván Lucho, y antes, después de producida la muerte de Eva, los profesores universitarios tenían que hablar 15 minutos en sus aulas de la obra de Eva Perón. Sí, Marco. Dos cosas, me parece que yo de antes, que de alguna manera el conflicto que se da entre el ala azul del organismo y el organismo también tiene que ver con algo, por ejemplo, que uno lo puede ver reflejado de otra manera acá en Córdoba con la sucesión entre Santiago del Castillo y Donato Sabatini. Sabatini, ¿a qué dirigente lo hizo cagar en fila a todos? A aquellos que le disputaban la cabeza. El tipo que tuvo un acto de grandeza y de muchísima generosidad política y que fue lo que le permitió un gran crecimiento a Sabatini a partir del 28 de Santiago del Castillo. Porque venga a disputarle la cabeza de la renovación partidaria, decide quedar como número 2 y reforzar ese tema. Algo de alguna manera intenta disputar la cabeza del radicalismo. La otra cuestión respecto del gobierno, me parece que no hay una continuidad directa, porque de alguna manera, digamos, tanto dentro del partido como fuera, se esperaba que el gobierno de Alvear fuera una profundización del primer gobierno de Irigoyen, y finalmente no lo fue. Si bien fue prolijo administrativamente, tuvo un marco internacional muy favorable, pero como que no, me parece que le faltó cosas. La reforma no le dio mucho valor de Irigoyen. Obviamente, pero tiene que ver más que todo, me parece, con el estilo que uno espera del líder, ¿sí? Antes que con diferencias políticas, porque Irigoyen yo creo que tuvo problemas en cuanto a la inflación que tuvo en la administración pública, tuvo problemas, lo que fue el tema obrero, también tuvo conflictos, que al diablo fueron está bien, claro. Pero en el tema de la represión también lo cuestionábamos y también hablábamos. Yo creo que Alvear no puede discutirse. Cuando Alvear llega al gobierno en la primera reunión, en la primera convención nacional, dice terminemos, porque Alvear tenía que permanentemente estar diciendo que era radical. Entonces dice, terminemos con el radicalómetro, porque lo que me miden a mí con el radicalómetro están afectando en definitiva a la gente, al gobierno y al partido. Yo creo que tiene que ver el problema que se suscitó entre el 22 y el 28, tiene que ver más con un problema típico de interna de un partido gobernante, más que una distinción que tenga que ver entre radicales y conservadores. En la escena de la discusión política se encarnó entre personalistas y antipersonalistas. Independientemente que la gestión, yo también creo que hubo errores. Pero si vos haces el balance, o si hacemos el balance, el gobierno de Alvear fue un buen gobierno. Bueno, yo digo que sea raro, que fue muy positiva, pero me parece que las expectativas que había generado el gobierno, sobre todo que son partidos mucho más robustecidos, no estuvieron en la altura de las circunstancias.
Quizás muchas cosas. Quizás, bueno, en cada una de las áreas que tocamos, el gobierno de Diego, por ejemplo, en política internacional, en política económica, en política de gobierno, en el tema de las intervenciones federales. ¿Hay alguna diferencia entre las intervenciones federales como herramienta política de ALVEAR y la de Irigoyen? En el fondo, se traslucen o las fragmentaciones tienen que ver con las concepciones personales que ellos tenían de la política. ALVEAR era un legalista, un tipo apegado a la Constitución. Irigoyen era un caudillo popular, pero el primero de la historia moderna. Esas dos visiones se fueron trasladando a los distintos ámbitos de la gestión de gobierno. Y después, ¿cómo les puedo explicar? Yo creo que no afectó la obra de gobierno o la realización de determinados logros de gobierno esta disputa. Sí, pues yo imagino ya, habiendo sido electo presidente, que tiene los bloques divididos, tiene el partido dividido, tiene que dar explicaciones de por qué era radical. Y en el fondo lo que más lleva a la reflexión, y hoy todavía yo me pregunto un montón de cosas, ¿por qué Irigoyen? Sabiendo que, porque Irigoyen sabía todo lo que tenía. Él hablaba con los tropas y decía, muchachos, pero no queremos saber nada, se va a dividir, y se dividió. Y sin embargo, Irigoyen es como si hubiese sabido que esa fragmentación o esa división no iba a afectar el gobierno o el partido, tal es así que cuando él vuelve a la segunda presidencia gana todavía por mayor cantidad, o sea, llega de una forma con mayor poder a la segunda presidencia. Entonces son decisiones que todavía a mí me generan dudas. Sí, durante ese gobierno de Irigoyen se expresó de manera positiva hacia ALVEAR, más allá de ese comentario que hiciste vos que lo vínculo o algo. Me sugería y guardaba mucho silencio, pero no tengo dudas que las decisiones que tomaban los comités o las decisiones que tomaban los presidentes de bloque en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores respondían a mandatos de Irigoyen, a sugerencias de Irigoyen. No tengo dudas de eso, pero es como si hubiese sabido de antemano hasta dónde podía estirar el juego político y cuál era la impronta que quería darle a esa transición, porque eso obviamente no podía ser electo inmediatamente. Entonces dicen, bueno, a este lo elijo, y en vez de elegir un heredero, a alguien que no lo cuestionara, que gobernara él detrás del Perón, eligió a Alvear, que tenía posiciones muy opuestas. No creía en el personalismo. Si tenía que convocar a los mejores, independientemente del partido que tuvieran, que provenían, lo hacía, llamaba, formaba gabinete en una persona de diálogo, y tenía otra formación. Corrientes europeas, por decirlo así. Sí, por eso es importante, sí, y aparte yo creo que en aquel momento la mayor resistencia popular era porque se lo identificaba Alvear con una familia aristocrática, como lo era. Se le cuestionaba que le gustara la ópera, el arte, el teatro, como si fuera una cosa... Que sin embargo fue uno de los que estuvo en las primeras filas del radicalismo con Alem, digamos, ahí. Bueno, que ahí se hicieron amigos. Y ahí hacen todo eso. ¿Cuáles algunos autores sostienen que hubo un acuerdo tácito sellado mucho tiempo atrás con el Estado? Es decir, en la lucha que se establece en las filtraciones históricas del radicalismo, algunos autores dicen, ahí hubo algo que recíprocamente pactaron entre ellos. Y cuando les tocó desenvolver el poder, ejercer el poder, salió algo de ese acuerdo que muchos no entendían. Pero ojo, y esto es nuevo caso, no es lo mismo aquella diferencia política sustentada en lucha, en estilo, en protagonismo con lo que estamos viviendo hoy. Es decir, Alvear, nos guste o no nos guste, tenía una línea política, definiciones políticas, argumentos políticos, y tenía gente que respondía a eso. Es decir, tenía seguidores, y muchos seguidores, tal es así,
que después es el encargado de la muerte de Irigoyen de reconducir y de tomar y de continuar los primeros años más difíciles de la historia del radicalismo en la década de infame. Es decir, no era una Benediz, un tipo que sí tenía un desapego, pero cuando él asume el compromiso político, se tira de cabeza en la política. No es, a mí me parece, porque viste, digamos, cuando se da el preforquismo con tipos como Manuel Ortiz Pereira, Luciano Catalán, digamos, estos jóvenes brillantes, Luis de Lepiane, que ellos advierten que esta famosa definición de Irigoyen de gobernar con la Constitución no sirve, porque no dice nada. O sea, uno lo puede entender efectivamente si tiene formación, pero uno como ciudadano común, cuando se gobernar con la Constitución, no se entendía. Entonces todos estos tipos hacen una serie de publicaciones que arrancan casi todas conjuntamente entre 1932 y 33, y es ahí los tipos empiezan a reclamar un debate ideológico programático que Alberto se hizo dar, y por eso también desde acá de Córdoba lo preguntaban. Sí, es que yo creo que también era una situación histórica muy particular, porque no sabíamos gobernar. El radicalismo estuvo siempre en el otro lado, y ese vestigio y esa crítica todavía hoy queda, que ustedes los radicales son grandes opositores, pero cuando llega el momento de gestionar, no sirven para nada. Como si el peronismo estuviera gobernando brillantemente. No, pero la mejor gobernación de la historia y la mejor presidencia lo tenemos nosotros, que es una sabatillería. Bueno, por lejos. Es así, sin duda. A lo que voy es que independientemente que sería bueno que repliquemos lo de allá, yo propongo dos cosas. Antes termino la idea, no es lo mismo como está pasando ahora. Es otra cosa, porque ahí vos me dijiste, bueno, en el radicalismo hay una línea conservadora, pero que se sustenta en proyectos, en propuestas, en ideas, en nombres, en trayectoria, en candidatos, en luchas políticas que vienen gobernando Internet. Yo lo respeto, y hace bien un partido político tener distintas. Pero después yo, cada vez que abro el diario, antes de irme a dormir, si viene otra fuerza, Cacho Buenaventura, lo veo candidato a vicegobernador. Y hoy cuando veo que Luis puede hacer gente de campaña, yo digo, claro, uno disfruta de las divisiones del radicalismo en otras épocas, porque eran divisiones políticas. Además, Javier Hernández Mejoró, un tipo que más de una vez se jugó a balazo y pero por supuesto, era eso es lo que muchos radicales no se acuerdan. Alvear era una persona millonaria, pudo haber vivido como era un diplomático de fuste, era un gran, y se vino a meter en el terreno y quedó más pobre que la dejó todo en el partido. Es decir, podés coincidir, o podemos coincidir, o podemos discrepar. Pero que era un político y era radical con una visión distinta, y hay que resaltarlo. Parece mentira que no resaltemos figuras como Alvear y todavía seguimos avalando gente que en la actualidad, vos sabés que ya llega un momento en que yo no entiendo, no comprendo en qué estamos muchas veces. Díganme una idea, pido una idea que no tenga que ver con el reparto de cargos, una sola, no hay. Todo flash. Entonces, fíjense, el último, porque más allá de las propuestas o los estilos políticos, después viene, como dice Marco, la discusión ideológica, como consecuencia también de la instalación de la década infame. Ahí empieza otra, me parece, otra movida muy, muy interesante. En la historia hay un quiebre en el 30 importantísimo. Pero en el radicalismo de Córdoba no se discute ideología hace 40 años. El último congreso fue en 1968, por ahí. 40 años que no se discute ideología. Y entonces se convierte el partido en un aparato vacío, en un aparato electoral, y por eso estamos como estamos. No vayan a pensar que es como decíamos al principio, una situación espontánea. Tiene que ver con un proceso de
vaciamiento ideológico, político, dirigencial de mucho tiempo. Y que si el partido está así es porque a un grupo de gobierno del partido le conviene que esté así. Pero es irónica porque, bueno, en cualquier manual de política la definición por antonomasia de oposición al populismo es el tipo. No es lo que gusta. El planteo de elitista o aristocrático. Y en eso, si uno analiza la coyuntura argentina, digamos, en esta moda populismo, antipopulismo, efectivamente hay la contradicción de manual. Porque uno tiene un populismo y por otro lado la república, sino que tenemos un republicanismo aristocrático. Lo que hay que oponer al populismo es un republicanismo democrático y fuerte, ¿sí? Eso coincido, pero lo que pasa es que está tan distorsionado, pero en serio, el diario, los medios masivos de comunicación se han convertido en una caja de Pandora, ya no saben lo que te viene, ya no saben por qué, no hay reglas lógicas, de ideas, de propuestas, de pensamiento. No, pero también los mismos dirigentes que van a ir le aportan la propaganda a ellos. Bueno, es una calle, que son conjuntos. El desafío es, más allá de la crítica que nosotros hacemos en torno al sistema de partidos políticos, creo que hay una esquizofrenia y no estamos pensando, ¿cómo le puedo decir? Por un lado, la Constitución, que nosotros repetimos que, y yo creo que los partidos políticos son la base del sistema democrático, son los pilares sin duda. Pero es como si estamos en una sociedad o en un sistema político en donde los partidos políticos han sido desplazados y no podemos explicar la legitimación política de los nuevos protagonistas, los candidatos, la imagen. Entonces nosotros resistimos desde los partidos políticos, pero lo cierto es que la democracia es como si estuviera girando hacia otro lugar que no sabemos dónde va a terminar. Yo estaba pensando, yo estaba leyendo el discurso de Pichetto cuando se da el quilombo del 2008, cuando es muy caliente sobre el final, dice, sí, es cierto, los peronistas pensaban que Estado y gobierno es lo mismo. Sí. Entonces pensaba, me parece, digamos, que en esa superposición, que es filofascista, también el voto terminó legitimando eso, porque claro, el voto no tener politicidad, no responder a un criterio político, anula el Estado. Lo único que sanciona es un aspecto formal, legal, quién puede o no tener el gobierno de mano. Pero no hay una idea de Estado. No hay una tampoco ciudadanía. Bueno, fíjate que se habla de gestión y no se habla de gobierno. Son dos cosas distintas. Pero, insisto, más allá, yo diría, la segunda propuesta es que dos cosas. El martes que viene tratemos de, sobre los mismos parámetros de Alvear, analizar cada uno de los tramos que analizamos en la cuestión del IVA. Y en segundo lugar, aunque sea hasta digamos hasta el momento de la década del 30, yo pasaría en la República Tardía no como para creer que todo lo que dice es verdad o que se ajusta, sino como un disparador de ideas para visualizar algunos enfoques y a partir de ahí generar un debate. Sería interesante, ¿se podrá pasar a un camión acá? No, el partido no tiene nada. Vamos a ver si conseguimos algo. ¿Algún proyector, algo, me parece, para proyector? Yo voy a tratar de conseguir. Martes, o sea, el martes que viene, cerrar con el gobierno de Alvear. Y como yo creo que después empieza otra instancia, otra etapa muy bien definida después de la década del 30, dispararla con, bueno, hasta acá llegamos. ¿Qué viene después? Y sería a lo mejor interesante hacer algún panel, discutir entre todos, imitar, porque por ahí una película puede brindarnos una síntesis de todo lo que hemos visto y al mismo tiempo ser un disparador para todo lo que viene, porque comienza con la década del 30 una situación totalmente distinta. Empiezan a surgir movimientos nuevos, está la gestación del peronismo, es otro país, ¿sí? Y el radicalismo va a tener otra actitud también, y ya empiezan
a correr otros criterios. ¿Sí les parece? Creo que hay algo en particular para destacar el parámetro de Alvear. Creo que con Irigoyen tratamos Bueno, la acá América. por ejemplo, algunos tienen en cuenta en una visión que Alvear tuvo alguna cierta posición antirreformista, cuando decir no, continuó. No es antirreformista, pero sí se deja agregar por las presiones de los sectores conservadores en la universidad. Vuelven los sectores conservadores a la universidad en el gobierno de Alvear. Sí. Y aparte, Cada uno puede ¿cómo? Vamos a seguir con el más, tiene que devolver un etiqueta. Eso puede Hay de todo, hay distintas posiciones. Igual creo que tener en cuenta eso de que el partido en esa época se fraccionó entre personalistas y antipersonalistas, está muy bueno tenerlo en cuenta porque supuestamente, es lo que yo entendí, lo que leí, que una de las banderas que levantaba el radicalismo cuando se gestó con Alem y Irigoyen era justamente que no debían ser personalistas, y la posición de Alvear era total. Yo la comparto en no seguir fijamente lo que alguien dice porque lo dice alguien. Eso es una cuestión muy importante dentro de que las ideas se disputan. Buenísimo. Bueno, va a haber discusión. Habrá que ver contextualmente si eso se puede o no. Bien. Hubo una cosa en la que usted dijo... Bueno, usted, Jorge, dijo... dijo que Alvear había juntado como un grupo de conservadores, ¿no? Y y más adelante Jorge, usted dijo que Alfonsín lo expresó a él como un radical verdadero, ¿no? Entonces, estaba recordando una frase de Alfonsín que era, él siempre decía a todos los partidos políticos que dejaran de lado sus diferencias y trabajaran juntos para hacer un país mejor. Entonces, eso puede venir de esa parte de Alvear también. Sí, yo creo que Alfonsín, bueno, cuando él terminaba el discurso, cuando decía que los socialistas tenían que venir con el Conde Justo, Alfredo Palacio, la demócratas progresistas, con Lisandro de la Torre, él tenía una concepción de la democracia con la integración de todos los sectores políticos en la vida política del país. ¿Sí? Eso me parece clave, me parece fundamental, y creo que la perspectiva de Alfonsín le da esa sabiduría que ya a lo mejor tendremos, ojalá, de viejo. Él fue un irigoyenista, un seguidor de Alem a rajatabla Alfonsín, pero después con la perspectiva que le da el ejercicio y la gente y el gobierno se va dando cuenta, por ejemplo, de las dificultades que uno atraviesa en ese terreno. Y Alfonsín también antes que Alvear, reivindicando primero a la generación de los 80, en algunos aspectos, que fueron luchas liberales políticamente, es decir, la ley 1420 no tiene nada que ver con los conservadores, tiene que ver con un grupo que apuntaló una reforma laica fundamental, o los registros civiles en manos del Estado, los cementerios. Alfonsín rescata ese liberalismo político. Alfonsín, inclusive, una de las veces que estuvo en Córdoba, lo fue el gobierno de Cárcano. Es decir, una visión distinta que decía, bueno, cada uno tuvo su logro. Lo que sí estaba en contra de los sectores enquistados que eran netamente conservadores. Y después también lo logró Alvear. Sí, y además dice sobre Alvear que Alvear incorpora la concepción social del radicalismo, eso lo dice Alfonsín. ¿No? Bueno, vamos a discutir. Yo creo que sería muy bueno, por ejemplo, el martes quiere que cada uno dijera lo que piensa el gobierno de Alvear, nos dividimos por grupos y después buscar, yo tengo la República para arriba, tengo el libro, los dos, hasta el 30. Buscar en dónde podemos verla, en algún bar, lo que sea. Y después Disculpame, por si hay parlantes. ¿Vos tenés parlante? Pues yo me ocupo de la computadora. Yo voy a tratar mañana de gestionar el... Dale, por favor. Porque eso incentivaría a que participen más jóvenes. Me parece que una buena medida para difundir también más jóvenes, no por la cantidad, porque en la medida que haya dos y discutamos sobre el radicalismo está perfecto.
pero para incentivarlo, porque a veces lo veía, y eso tiene que ser motivo de orgullo, que en un partido tan chato, tan marroso, tan subterráneo, tan de ultratumba, tan mezquino, salga en los diarios un reconocimiento a lo que si un grupo de jóvenes está capacitándose, es un logro de ustedes. Eso tiene que continuar y tiene que institucionalizarlo. Entonces sería bueno invitar, debatir, discutir y bueno, me parece que el cine puede ser un excelente disparador. Eso como compromiso de cada uno es muy valorable hoy en día porque se puede ver en otras épocas la gente por ahí no participaba, no se capacitaba, pese a decir de que formaba o no parte de un grupo específico, ya sea radicalismo u otro partido político, era por ahí también por falta de información o porque en ciertas épocas no se podía, pero hoy en día yo con gente de mi edad o más chica o más grande directamente no le interesa, como vos te estás formando, acoso, seguir las ideas de tal. Es como que ven totalmente mal o ven de una manera negativa la participación, a conocer a algo nuevo o conocer ciertas ideas, y está muy bueno que se haga la apertura de incentivar a la gente. ¿Saben qué es lo importante en un partido político y una de las misiones que está establecida en la Constitución? La formación de su cuadro dirigente. No le den bola a quienes dicen que no hay que formarse. ¿Sí? Porque a los jóvenes muchos grupos los llaman, apenas entran a la casa radical le dicen vos tenés que ser fulanista, menganista y nada más. Yo les aseguro que la tarea que ustedes están realizando es tan importante que si ustedes sientan a los principales dirigentes del partido, los convocan para comer una empanada y les plantean, hemos decidido hacer una cosa, vamos a hacerle 10 preguntas a cada uno de historia radical o de historia del partido. Son dichos, hagan eso. Sin asesores, acá está. Pregúntale. Pero aunque sea una cultura general, no le estoy pidiendo que le pregunten ideología, ni filosofía, ni el detalle de las corrientes históricas. Pregúntenle cuestiones objetivas. Les aseguro que nadie, de 10 preguntas, me animo a pensar que algunos les pueden contestar, no sé, 2, 1. Porque muchos dirigentes actuales, ustedes le preguntan a ellos sobre Irigoyen y le dicen que es una avenida. Así. Entonces, no puede haber nunca representación si no sabemos de dónde venimos. Si no nos duele el capitalismo. Las acciones que están llevando a cabo, si lo tenés a Alem, lo tenés Irigoyen, la toma de decisiones no está justificada con... Yo pienso ayer en el Congreso. Miren más allá de la diferencia, miren los cuadros que nos rodean. Da mucho, ¿no? A mí me daría vergüenza algunas cosas. ¿Sí? Pero hay que ser optimista y las cosas pueden cambiar. Pero me parece que eso sería una buena medida, un buen disparador. Y ya empieza después otra época, totalmente distinta. Y de ya todo lo que sea ideas en cuanto a la charla, lo que queramos hacer a lo mejor un sábado, ¿no? Me parece que eso también tiene que surgir de ustedes. Son un grupo de estudio y la verdad que yo estoy feliz porque uno retoma libros que por ahí no ve hace mucho, con estos antecedentes, estos orígenes, lo que estamos. Y después lee la voz interior y decide ¿Lo que algún libro para recomendar? cualquiera de leer. Alvear Ahora más completa, y es una posición liviana y la de Luna. Alvear de Félix Luna está muy bien. ¿De cuál? No me acuerdo el título, de Fórmula. Está bien. Sí, ahí, pero... Ahí está el de Félix Luna también, Gobiernos Radicales. Y está el de Félix Luna. Ese lo vi. El otro sí. ¿Qué? Lo que quieran. Bueno, Marcos, si vos podés a lo mejor facilitarle una copia o dejar, ahí en LES estamos dejando todas las fotocopias. PDF. Pero lo importante es
Y eso es lo más lindo que estoy viendo, que por lo menos están asumiendo posturas propias. Eso es lo más importante de este debate. Es decir, no como dice Luna, no. A mí el tema universitario no me cierra. El tema de las intervenciones federales me parece que sí, que no es buscarme la vuelta. ¿Sí? Igual cualquier libro que se pueda leer, por ejemplo, que lea uno, que lea otro, que yo lea otro, está bueno que se lean de distintas fuentes, entonces se pueden dar distintos parámetros de... Enriqueza, sí. Porque hay distintas posiciones.